Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez están con nosotros unos compañeros hackers de España, de la RootedCon. Está por acá Román Ramírez y Albertor. Y también están mis compañeros del grupo Polite del OYEC y de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitados especiales a Alberto Rodríguez, que es técnico de desarrollo, ajuste de procedimientos y procesos técnicos, profesor Microsoft Office en cursos de formación. De igual manera tenemos a Román Ramírez, también conocido como Pato WC, destaca su trabajo en equipos ISO y al igual que Alberto es organizador de la con más importante de hackers en España llamado RootCon. Es para nosotros un verdadero honor tenerlos en esta nueva entrevista y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy, con el código La Jaula OSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenidos Alberto y Román. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí con vosotros. Bien, pues nos gustaría preguntarles, ahora sí que la obligada, que tiene que ver como desde qué edad básicamente les empieza a interesar esto de los ordenadores. ¿Fue una edad temprana? ¿Fue ya grandes? ¿O cómo surgió este asunto? Y que posterior nos comenten el por qué hacer un congreso de hackers, qué se vive ahí, aparte de las fiestotas, el compartir conocimiento y todo eso. ¿Qué más podríamos esperar? ¿Empiezas tú, Alberto, o Venga, cómo sí, yo prefieres mismo. hacerlo? Nada, pues yo el primer contacto que tuve con un ordenador, ni siquiera era un PC, era un MSX, allá por el año 87, 88. Me apuntó mi madre a un curso de Basic, de programación en Basic en una academia y nada, ahí programando, empecé a programar en Basic, pues eso, tendría 12 o 13 años. Luego después, pues lo típico, que empiezas a los juegos, los famosos cartuchos que enganchabas en el MSX, te compras un cassette, empiezas a mover el tema este de juegos y empiezas jugando y programando con el Basic y después, pues empiezas a engancharte y no puedes dejarlo. Cada día quieres un poco más, un poco más. De ahí ya pasé a la parte del PC y me compré mi primer modem a 9600 baudios. Eh, Aquello era un muerto así de grande a una ranura ISA sí, una ISA creo que era, ¿no? Y nada, poco a poco pues fue evolucionando la tecnología, las velocidades de la conexión a internet, empezamos a conocer gente, las BBS, el IRC, sobre todo yo creo que el IRC ha sido una de las experiencias más grandes y maravillosas que hemos podido tener, porque me ha permitido, por lo menos a mí personalmente, me ha permitido conocer a gente pues como Román, como el resto de gente del equipo de Routed. eh, o sea, así es más o menos como empecé yo a meterme en este mundo. Román creo que tiene algo más de bagaje detrás. Bueno, yo realmente empecé bastante tarde, empecé bastante mayor, porque lo estábamos comentando antes, yo nací en República Dominicana, aunque no lo parezca, y mis padres pues se separaron cuando yo tenía 4 años y mi madre y yo pues nos vinimos a España, ¿no? Entonces, cuando vinimos, no es que tuviéramos mucho dinero, entonces yo nunca pude acceder a un ordenador directamente porque mi madre no lo podía comprar. Con lo que cuando ya llegué, pues debía tener 16, 17 años a los ordenadores, es porque toda mi familia y aparte yo trabajando, pues conseguimos reunir el dinero como para comprar el primer ordenador, ¿no? Entonces empecé tarde, pero también tuve muy buena suerte porque en Zaragoza, que es donde me crié aquí en España, coincidí con gente de un grupo de hackers de Zaragoza que se llamaba Glaucoma, uno de los grupos además más importantes de España durante mucho tiempo, porque eran expertos en fracking
Y los miembros de Glaucoma además también eran miembros de Apostles, ¿no? Que era otro grupo de hackers. Yo no estaba en los grupos directamente, pero siempre estaba moviéndome mucho con esta gente, ¿no? Entonces, pues empecé tarde, pero a cambio tuve la buena fortuna de que mis maestros en el mundo de los ordenadores eran gente que ya sabía muchísimo a muchos niveles. Entonces, esa frase de estamos a hombros de gigantes, pues en mi caso fue muy cierta, porque yo me pude aupar en los hombros pues de gente como Jordi Murgó Savage, o Michel Izquierdo de Patch Mode, o Ramón Martínez Rampa, que eran pues monstruos, ¿no? Del hacking aquí en España. Entonces, aún empezando tarde, pues eso, pude recuperar muy rápido el tiempo porque esta gente pues me apoyó muchísimo y me dio mucho conocimiento y acceso a muchas herramientas. Y empecé mucho en la parte de fracking y BBS y todo lo que se movía ahí en ese mundo. Y luego ya entré en contacto con el Linux, ¿no? Con las primeras versiones de Linux, la Slackware con kernel 07, y a partir de ese momento ya quedó claro, ¿no? Que lo que a mí me interesaban eran los sistemas y el hacking. Entonces, pues un poco ese fue el principio. Yo creo que todos hemos pasado por momentos en donde nos hemos sentido estancados o se nos hace muy complicado algo en específico. ¿Ustedes cómo han lidiado con estas piedritas en el camino de sus trayectorias profesionales? Pues, si quieres, Bueno, empiezo yo, Alberto. sí. Yo tuve como dos momentos importantes, ¿no? De sentirme en estancamiento. Uno, cuando ya accedí al sector profesional. En el mundo profesional, cuando estás trabajando ya dentro de empresas, pues cambia un poco, ¿no? Porque cuando estás haciéndolo por diversión, tú eliges lo que quieres hacer, básicamente. Te vas metiendo en cosas que te atraen, ¿no? Y muchas veces incluso tienes obsesión por ellas y puedes dedicar pues 3 días sin dormir a una cosa muy concreta que te apasiona, ¿no? Pues por ejemplo, una cosa graciosa, cuando empecé a jugar con la herramienta Crack de Alec Muffet, pues vi que había una versión que era distribuida, que funcionaba con los clusters Beowulf, ¿no? Con Parallel Virtual Machine, con PVM. Entonces, hasta que no conseguí montar un montón de máquinas con el crack distribuido, pues no paré. Para poder hacer eso le tuve que dedicar muchísimas horas de mi tiempo, más recursos para conseguir esas máquinas, y eso no lo podría haber hecho en el entorno profesionalizado. Entonces llegó un punto que me di cuenta que trabajando en las empresas era imposible que mejorara técnicamente. Porque también en la época en la que yo empecé a trabajar, pues pensad que yo empecé a trabajar en el mundo profesional en el año 1992-1993, que aunque aquí me veáis joven y guapo, ya tengo añitos, ¿eh? Y me di cuenta que trabajando en las empresas encuentras el techo técnico muy rápido, porque al final ya no te puedes dedicar con esa obsesión a investigar algo, sino que también tienes que hacer informes, tienes que reportar horas de trabajo, tienes que hacer muchas cosas que te van quitando tiempo y foco. Entonces ese fue mi primer descubrimiento de tengo que encontrar la manera de seguir haciendo cosas técnicas o voy a estar muy obsoleto en muy poco tiempo. Entonces eso por un lado. Y luego en el mundo del hacking me di cuenta, a mí me pasa una cosa, y es que no siento esa necesidad de ser el mejor en algo, de tener un 9,5 sobre 10 en algo. A mí me gusta más un término que encontré hace poco, que es ser skill stacker, ¿no? Acumulador de habilidades. Entonces me basta con ser bueno en un 6 sobre 10 o 7 sobre 10. Entonces también, pues llega un momento en que te tienes que dar cuenta que cuando te interesan muchas cosas a la vez, no haces foco en una mucho, con lo que tampoco vas a ser de los mejores del mundo en esa cosa concreta. Pero a cambio, soy bueno en muchas, con lo que tendría que decidir, es una duda que yo tengo de si hubiera podido elegir el camino de ser muy bueno en una especialidad, pues por ejemplo, durante muchos años me dediqué al forense, ¿no? Y me interesaba mucho la parte de forensic. Eh, pero luego me interesaban otras cosas, con lo que lo abandoné y pasé a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, siempre es una duda que tengo ahí en el corazón, ¿no? De si especializarme mucho me habría hecho muy bueno en algo, o la decisión que tome de mirar muchas disciplinas, pues es la mejor, ¿no? Yo estoy contento porque me gusta, porque soy competente haciendo muchas cosas, aunque no sea el mejor experto en una. ¿Vale? Entonces, pues por ahora me satisface la decisión. Pero ahí también tuve un camino de estancamiento, de darme cuenta que ya técnicamente el coste de subir un nivel más de conocimiento era tan alto en esfuerzo que me quitaba atención de otras cosas donde quería ser bueno, ¿no? Entonces, esto sería un poco mis dos hitos, ¿no? De problemas de estancamiento. Alberto.
Sí, no, yo es muy parecido al tema de Román, solo que yo lo resumo básicamente en una frase. O sea, cuando yo me estancaba y ves que solo no puedes, dices solo no, pero con amigos sí. Y yo tuve la suerte de caer en grupos de gente muy, muy, muy buenos que tocaban muchísimos skills totalmente diferentes y de ir bebiendo un poco de cada uno. Y claro, el roce hace el cariño y cuando tienes algún problema, pues coge y lo pones en común, mira, pues esto, estoy aquí parado, ¿cómo puedo sacar esto? ¿Cómo puedo enfocar esto? Y cuanto cuatro ojos ven más que dos siempre. Entonces, cuando compartes esa inquietud, esa forma de intentar mejorar y la gente que te rodea ve que lo que realmente quieres es mejorar, te ayuda. Te ayudan todos. Por lo menos yo he tenido esa suerte a lo largo de mi vida. Estoy totalmente de acuerdo que cuando llegas a la empresa, cuando llegas al trabajo, llega un momento en el que no tienes tiempo para nada. Yo ahora mismo paso el 80-90% de mi tiempo haciendo temas de reporting, haciendo temas de informes, pero claro, también es totalmente lógico porque yo a lo que me dedico ahora es a gestionar servicios en una compañía. Tengo que tener siempre presente que los servicios deben de funcionar, que si los servicios no funcionan, la compañía no funciona, y si la compañía no funciona, no vamos a ningún sitio. ¿Qué implica esto? Implica dedicarle muchísimo tiempo, muchísimas horas fuera de lo que es el entorno laboral. Vienen muchas ideas locas muchísimas veces. Unas veces la empresa te las compra y te dice, sí, sí, una buena idea, ¿cómo podemos plantearlo? Otras veces no. Pero tú tienes esa inquietud, tienes esa curiosidad, quieres intentar probar a ver lo que pasa. Easy, easy. No, aquí no vale el easy, hay que probarlo. Nosotros lo tenemos que probar, tenemos que ver lo que pasa, tenemos que ver si funciona, si no funciona y luego ya después vemos. Pero sí que es cierto que cuando te incorporas al mercado laboral en plan profesional, la cosa cambia bastante. Y es importante no perder esa curiosidad, no perder esas ganas de ir adquiriendo conocimientos. Y una de las cosas y uno de los objetivos que tenemos en Router es que ese conocimiento no quede dentro de las personas, dentro de los grupos, sino que se comparta con toda la comunidad a todos los niveles. Y ahí es uno de los objetivos que nos planteamos hace 13 años, Román. Sí. Y, y ahí seguimos, ahí seguimos. Dice, no, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Mirá qué interesante, ¿no? Justamente lo que ustedes están hablando ahorita, eh, porque a veces el aprendizaje se hace de esta manera. O sea, aprender por osmosis, que esta palabra, la verdad que la conocía, pero me gusta cómo encaja en este contexto, porque si te das cuenta ahorita que estamos charlando entre hackers, digámoslo así, que a veces hasta me sonaba de una manera como petulante, arrogante, como que me siento mayor o mejor porque soy un hacker, pero en realidad todos somos hackers, en todo sentido, ¿no? La diversidad que hay con tantos profesionales, con tantas personas, el hecho de que te cuestionen algo tan sencillo, que te digan algo tan simple, como que si la inteligencia artificial es tan genial y se está creando y está evolucionando de una manera increíble, al mismo tiempo también hay gente que debe estar haciendo lo opuesto, ¿no? Y esto me lo plantearon así súper sencillo, ¿no? ¿Por qué empiezo con esta temática? Porque al darme cuenta de que, por ejemplo, tanto Alberto como Román, date cuenta lo que están haciendo. Empezó con pasión, siempre no tenemos la herramienta adecuada, pero ¿qué nos lleva a conseguir lo que queremos hacer? Es curiosidad, uno, hacerlo, diversidad, investigación, pasión, pero más allá de eso, y es donde yo quiero entrar, te das cuenta que cuando vos estás en este mundo, donde estás aprendiendo, y eso me gustó lo que acabas de decir, Román, digo, para que haga un poquito de eco con esto, me gustó lo que dijiste, preguntarme si yo realmente me hubiera especializado en algo, sería muy bueno en esto, o realmente ahorita me siento bien porque sé hacer de todo, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué? Hay una creencia limitada ahí, que siempre nos dicen, tenés que especializarte en algo porque esta profesión es muy amplia.
¿sí? No puede abarcar, es que mucho abarca, poco aprieta. Pero yo creo que depende cómo uno lo ve. Yo creo que uno puede abarcar mucho y apretar un poquito. ¿Sí o no? Yo no sé, yo pienso eso. Yo pienso que uno puede ser bueno en muchas cosas. Abs- Absolutamente de acuerdo. Yo creo que muchas veces, como estás comentando, se puede hacer. Otra cosa es que luego tú consigas el objetivo que te estás planteando, ¿no? Pero tampoco hay que creer, tú lo has dicho, somos hackers, no tenemos por qué creernos lo que nos están diciendo. Lo ponemos en cuestión y lo testeamos, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, eso de que el mucho abarca, poco aprieta, pues bueno, a lo mejor es para otras personas y no para nosotros. Correcto. Correcto, Luego, totalmente de acuerdo. Y yo por eso te quería preguntar, que con esto quiero preguntarle a ambos, el hecho de, más allá, no quiero darle el tema de la ruta de compo, que eso es algo genial, pero personalmente usted, digamos, ya no hablar de su trayectoria, básicamente de los primeros pininos, hoy por hoy, por ejemplo, te das cuenta que este aprendizaje por osmosis, lo que estamos haciendo acá, que una vez lo comentaste, vos también, quiero Román, esto es un hacking también. Llevar más allá el mensaje de lo que queremos hacer, de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes, esta pregunta va para ambos, que la evolución que ha tenido el hacking de ser antes un pirata informático, de ser algo malo, que todavía siguen habiendo sus conceptos malos hacia lo que se hace como tal porque no lo entienden? Lastimosamente hay muchos atletas que no le entienden a esto todavía. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes la evolución que ha tenido el término de hacking, hacker como tal, hasta hoy por hoy? Y lo que realmente, y cómo que debería verse, cómo que deberíamos entender como tal este concepto de lo que es ser hacker y por qué es tan genial serlo. esta vez voy a empezar yo, si no importa, Rubén. Eh, lo primero es que el concepto de hacker es cierto que ha evolucionado. Pero ha evolucionado hasta el punto de que, como puedes ver, no utilizamos una máscara, no salimos a cara cubierta. Eso en lo que se refiere a informática, pero sí que tendríamos que valorar también tendríamos que analizar la palabra hacking. Hay cirujanos médicos que son auténticos hackers en lo suyo. Hay auténticos arquitectos que son auténticos hackers en lo suyo. Eh, Cualquier profesión que implique, que incluya una persona que siente curiosidad por mejorar, por intentar avanzar, por ofrecer una serie de plus a la sociedad, para mí personalmente es un hacker. Se ha asociado mucho a la informática, perdón, y a la seguridad informática, y no me parece mal, pero creo que deberíamos de pensar que el concepto de hacker tiene que evolucionar, igual que ha evolucionado. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española se ha incluido un término muy interesante de hacker que lo aparta y que lo separa totalmente del concepto negativo que durante años se ha tenido del hacker. Para mí un hacker es una persona curiosa, se dedique a lo que se dedique, una persona que intenta mejorar, que intenta dar más. En el caso de la informática, pues ya sabéis, intentamos mejorar los sistemas, intentamos tapar bugs. ¿Por qué? Joder, pues porque todos vivimos en una sociedad en la que si una, por ejemplo, una infraestructura crítica se ve vulnerada, nos va a dañar a todos. Nos va a dañar a todos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues si encontramos un fallo, una vulnerabilidad, algo que nos pueda fastidiar la vida, pues intentamos resolverlo. ¿Cómo? Pues investigando, presentando los resultados de nuestras investigaciones públicamente, sin taparnos, sin escondernos. No creo que tengamos que escondernos ahora mismo. Yo puedo salir a la calle tranquilamente y nadie me señala con el dedo. Me señalarían con el dedo si saliera con una máscara, dirían, ¿dónde va ese tío con esa máscara? Pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, un hacker, tenemos que insistir todavía, por desgracia, en que un hacker no es un delincuente, es una persona que se dedica a mejorar, en el caso que nos trae, eh, sistemas, mejorar la seguridad informática y trabajar realmente para que todos vivamos un poco mejor, un poco más seguros. He terminado. El contexto que has puesto en la pregunta yo creo que es muy importante porque hemos visto esa evolución antes, ahora pues 20, 30 años. Esta idea del hacker, aparte de que el término tenía como una visión distinta, ¿no? En la época en la que yo empecé se hablaba de hacking, cracking
Cardin, Frekin y Viri, ¿no? Y programación de virus. Entonces, en la época en la que yo empecé, la diferencia entre un hacker y un cracker era que el hacker tenía como objetivo los sistemas operativos y el cracker tenía como objetivo los binarios, ¿no? El desproteger aplicaciones o liberar software. Entonces, ahora con la entrada de la FSF y otras organizaciones alrededor de comunidades GNU y comunidades de código abierto, le han dado ese matiz, ¿no? De que el hacker es como la interpretación positiva y el cracker la interpretación negativa. Pero claro, a mí esa definición no me entra, ¿no? Porque yo pues crecí con otra. ¿Qué es lo que vi en el momento en que yo me empecé a introducir un poco en comunidades de gente que se dedicaba a esto? Me di cuenta de un hecho importante en España, que yo no sé si es igual en el resto del mundo, ¿no? Pero en España en concreto había un componente ideológico muy fuerte. Es decir, las comunidades de hacking estaban muy alineadas ideológicamente con el pensamiento de izquierda. ¿Vale? En España, de hecho, muy alrededor de grupos independentistas, grupos anarquistas, grupos punks, etcétera. Que claro, a mí esto me venía muy bien, yo ideológicamente soy anarquista, con lo que pues encajaba bien en ese ambiente, pero también me hacía una reflexión que lo observaba, ¿no? Había como una norma de que no se invitaba a nadie que no comulgara con ese tipo de ideología. Y a mí me preocupaba bastante, porque al final, en una comunidad, tú cuando te compras una casa y vas a vivir a un edificio, tú no decides quién es tu vecino de enfrente. O sea, tú tienes que convivir con gente que no es como tú. Tienes que vivir en armonía con personas pues que claramente a lo mejor no piensan como piensas tú, ¿no? Y luego que vivimos en una sociedad, ¿no? Y pues ahí hay gente como profesionales policiales o la gente del gobierno o incluso personas que están en el bando criminal, ¿no? Porque al final pues convives con esa gente, están en el mundo. O sea, tú pues lógicamente optarás por tu visión del mundo, compartir tus vivencias con personas pues que son afines a ti, ¿no? Yo prefiero estar con gente con la que me llevo bien a con gente que pues a lo mejor no me gusta, ¿no? Pero al final todos tenemos que convivir en esa sociedad. Entonces me empezó a preocupar mucho que había como una especie de imposición de que solo podían estar en las comunidades de hacking las personas con un pensamiento concreto. Entonces, yo personalmente, mis compañeros de Rooted tendrán sus propios motivos, ¿no? Pero yo personalmente me puse una misión que era, hay que lograr que esté todo el mundo aquí. ¿Vale? Entonces eso forma también mucho, un componente alto de cómo ha ido cambiando el término de hacker, porque ahora si os dais cuenta, ya no está tan asociado a grupos ideológicos, porque ya se empieza a entender que hacker puede ser cualquiera que desarrolla unas habilidades específicas, pues de pensamiento lateral o pensamiento fuera de la caja, ver las cosas de otra manera, que hay orientaciones de todo tipo, porque yo conozco hackers neonazis, como conozco hackers homosexuales, como conozco todo tipo de hackers. O sea, y el objetivo, por lo menos el mío, es intentar vivir en armonía con toda esa gente. Habrá gente que me caerá mejor o peor, pero yo tengo que poder convivir y poder sentarme en la misma mesa con esa gente, ¿no? Aunque sea gente que no me caiga bien, pero para poder construir la sociedad tenemos que convivir con gente que no es como nosotros. ¿Vale? Y esto es esencial, porque si no, estaríamos todos los días peleando, ¿no? Y seríamos poco productivos. Entonces, ¿qué veo? Originalmente, claramente, hacker era un término asociado con cibercriminal, clarísimamente. De hecho, como dice Alberto, a veces a mi madre le decían que tu hijo es un criminal. Digo, no, mamá. Yo me dedico a investigar cosas técnicas que a mí me apasionan. Yo no he cometido un delito en mi vida. Bueno, sí los he cometido, pero en el pasado y era otra persona, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, todo ha ido evolucionando a que ahora el término se ha convertido en otra cosa. Pero a mí también me preocupa lo que veo, porque da la impresión que las empresas han encontrado también una forma de promocionar sus servicios poniendo la pegatina hacker al lado. Entonces, ahora me preocupa que hayamos ido al otro lado, ¿no? Que hayamos convertido el concepto de hacker en algo dentro del propio status quo y que se esté utilizando como una marca de venta de algo que a lo mejor ya no existe, ¿no? Porque las culturas del hacking han cambiado tanto y se han dispersado tanto y hay tantas que a lo mejor ese término tampoco se está refiriendo a un grupo concreto, ¿no? Estamos hablando de una forma de tener habilidades, entre comillas. Y también me preocupa que nos estemos convirtiendo como en las mascotas, ¿no? Del status quo, que estén usando el término para utilizarnos a nosotros
a nosotros, a todos los que estamos aquí en esta reunión y a todos los que están en las comunidades del hacking, ¿no? Nos habíamos convertido en mascotas del status quo. Y eso me alarma, ¿no? Porque va totalmente en contra de lo que yo tengo en la cabeza sobre el pensamiento de diversidad, de identidad propia, que lo veo muy asociado al hacking, ¿no? Entonces, claramente ha habido una evolución que no sé si es una evolución a mejor, ¿vale? Y no sé si tenemos control de cómo está evolucionando ese término. Y es una pregunta que también aquí os lanzo a vosotros al aire, ¿no? Bien, pues sí, de hecho, es muy interesante cuando lo puedes hacer como congresos y a eso me quiero remontar un poquito. Básicamente, pues por congreso, viendo algunos significados de diferentes diccionarios, todos coinciden en que pues es básicamente congregar personas, algunos los llaman hasta grupos de expertos, para que debatan y no solamente debatan, sino que estudien. El objetivo, muchas veces las personas piensan de un congreso que es como que vender entradas o sí, muchas personas los utilizan incluso para presentar sus trabajos que han hecho por un largo tiempo. A veces tú estás viendo una hora de conferencia, pero en realidad el trabajo que hay detrás para presentar esas 30 o 40 diapositivas no corresponde a una hora de trabajo. Es muy, muy diferente. Yo he visto gente que se prepara conferencias por 6 meses, incluso algunos muy, muy, muy acá que dicen, me voy a aventar un año en preparar este nuevo material que voy a presentar. Digamos que es complicado. Ahora, pues había grupos como 2600, también las conferencias más, digamos que llamativas del mundo han sido la DEFCON, la Black Hat, pero por ejemplo, en lo personal, siempre yo veía, he sido un poco habilidoso para el inglés, pero siempre he disfrutado más pues mi idioma principal, que es el español. Entonces me veía los documentales de Hispasec, me veía todo esto y yo decía, ¿cómo que andan en los camiones? Y era, no solamente era una cuestión de hackear, ahora últimamente es más como estar en la computadora, ¿no? O sea, te conectas al ciberespacio, el mundo cambió desde el tiempos de COVID y ya es como una presencia remota, pero antes era precisamente esto, las meetups, el llego, te comparto el disquete con el virus, ahí te va la memoria, digamos que incluso hacían esto de invadir como lugares suburbanos, estaciones de tren o algo así, hacer hackers spaces. Esto simplemente va con la pregunta o con el contraste de decir, bueno, si de repente hacer un congreso de médicos, que son personas ordenadas, metódicas, o hacer un congreso de arquitectos, por ejemplo, puede llegar a ser complicado, pues un congreso de hackers, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué se puede esperar la gente ahí? ¿Qué tipo de actividades hay? Que les platiquen un poquito de algunas cosas como el área de Red Team, el área de Blue Team, cómo se mezclan distintas conferencias, qué tantas cosas puedo aprender, porque también la gente a veces conceptualiza como que si no soy hacker, pues a lo mejor me pierdo de todo, eso es de frikis, de hackers para hackers, pero creo hoy en día que pues ya se abrió ese contexto y la seguridad informática es muy necesaria. ¿Qué podemos esperar en un congreso? Bueno, Estás comentando, déjame que intervenga un momentín, Alberto. Estás comentando una cosa muy, muy, muy importante para nosotros en Router y es que precisamente creemos que los congresos, los eventos de ciberseguridad tienen que ser variados y diversos. Tiene que haber todo tipo de eventos, ¿vale? Igual que como comentabas, había, pues hay hack meetings, había meetups, hay muchísimos enfoques y ahí tenéis conferencias muy interesantes, pues como la Eco Party que está teniendo lugar ahora mismo, ¿no? En Argentina, o No Con Name en Barcelona, en España, o eventos que se han ido haciendo, pues más underground, que como decías, ¿no? Ocupando estaciones de metro abandonadas y cosas por el estilo, las Summer Cons en Hannover del Chaos Computer Club, todo este tipo de cosas son eventos muy importantes que yo creo que tienen mucho que ver también con la cultura, ¿no? Del hacking. Pero también hay que hacer eventos de médicos y una de las aspiraciones que tenemos nosotros en Rooted es que Rooted sea un evento de profesionales de ciberseguridad, de todo tipo de profesionales de ciberseguridad. Es decir, que haya hackers y gente que está en equipo rojo,
pero que también haya expertos juristas para tratar la ley y hablar pues de cosas que pasa con los cambios reguladores en Europa, ¿no? Con la DSA y la DMA que van a tener mucho impacto en la sociedad, o gente especialista en la parte policial o en la investigación forense. O sea, tiene que haber, en mi opinión, eventos que evoquen la cultura del hacking, porque es esencial. El hacking tiene un componente cultural importante, siempre intentando huir del sesgo ideológico. Yo creo que es muy peligroso pretender que todos los hackers tienen que tener un pensamiento de un tipo concreto. Eso en el mundo real no pasa, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con excluir gente de las comunidades del hacking. A mí no, es una palabra, la palabra de excluir o esta gente no tiene que estar en este evento, son cosas que no me gustan nada. Yo creo que todo el mundo tiene que estar, pero también hay que tener un enfoque más profesionalizado. O sea, lo que tenemos nosotros en la cabeza como congreso es un entorno donde cualquier profesional tenga corbata, tenga capucha, tenga gorro como Chema o vaya en bermudas, tenga espacio. ¿Vale? El objetivo no es que nos fijemos en cómo es la persona, sino en lo que tiene que contar en su charla. ¿Vale? Y por eso creemos muy importante que tiene que haber de todo en los eventos, pero también creemos muy importante que haya eventos que tengan su componente cultural más técnico, más ideológico, más específico, gente que haga cosas de radio, gente que ocupe estaciones. O sea, creemos, por lo menos mi opinión, es muy importante la diversidad y que la gente tenga la opción de elegir eventos de todo tipo. ¿Vale? En el nuestro objetivo tendería más al del Congreso de Médicos, ¿no? Queremos que la gente venga aquí a compartir técnicas y conocimientos de una manera estructurada y es mucho más importante el contenido que la ideología, ¿no? Y perdona, Alberto, que te he interrumpido y me he metido ahí. No, no te perdono. Digo, nosotros, y retomando lo que comentaba Román, hay un principio que tenemos grabado a fuego, que es el principio de neutralidad. Todo el mundo puede expresar su opinión libremente, lo único que pedimos, no, que exigimos, es que se haga desde el más absoluto de los respetos. Por justamente lo que comentaba Román. Todo el mundo tiene cabida, equipos de Red Team, equipos de Blue Team, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, investigadores. Entonces nosotros hacemos muchísimo hincapié en eso. De hecho, era uno de los objetivos que podemos marcar como conseguidos, que es tener a, a la mayor parte, sería muy prepotente decir tener a todas las partes, pero a una gran parte de la comunidad, del lado que venga. Todo el mundo con su opinión, con sus investigaciones, con su trabajo, aportan. Desde abogados que te van a echar una mano cuando te van a dar su punto de vista sobre leyes, hasta, pues hasta el programador de virus. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos mantenido desde siempre, y el día que no la mantengamos, yo personalmente no formaré parte de esto, es el principio de neutralidad. Es el principio de neutralidad. Entonces, es importante marcar eso. ¿Qué espera la gente ver en un congreso de este tipo? Pues esperan ver de todo. Esperan ver de todo. Desde un abogado o desde un fiscal que se me viene a la cabeza explicando cómo bypasear una ley a, a un policía contando cómo ha realizado un trabajo de investigación, hasta donde pueden. Entonces, ¿qué hace eso? Eso enriquece. Por lo menos desde mi punto de vista, enriquece, da valor. Ahora hablo como service manager, aporta valor a lo al objetivo que nosotros tenemos, que básicamente es compartir conocimiento. Por eso mi opinión es que no se debe de excluir a nadie. Por supuesto, hay eventos que son más cerrados, 100% respetables, y es lo que comentaba Román. Hay cabida para todo tipo de eventos, para todo tipo de personas, y creo que eso enriquece. Nosotros en Routed hemos optado por esta opción y no nos va mal, no nos va mal. Esta pregunta muy seguramente los llenará de recuerdos muy chulos. ¿Cómo fueron los inicios de RootCon? Uh, Es una pregunta compleja. Tuvimos de todo en los inicios de RootCon.
Toda la historia de RootedCon empezó porque estábamos en un canal de IRC medio borrachos, hablando unos amigos, y de repente empezamos a comentar que qué pena, ¿no? Que en España no había eventos muy técnicos, ¿no? Que sí que había alguno, pues estaba No Con Name, que llevaba tiempo, pero que era un evento, pues, entre comillas, más pequeño, ¿no? O estaba Securmática, que es un evento, pues, bastante importante, pero muy orientado a los niveles C, ¿no? A los decisores de las empresas. Hay mucha cajita PowerPoint, poca demo técnica, ¿no? Y claro, en mitad del canal hablando, ¿y por qué no lo montamos nosotros? Y esto lo empezamos a hablar entre Javier Olascoaga y yo, pues los dos un poco tocadillos borrachos, ¿no? Y al final de ahí invitamos a Raúl Jover, uno de nuestros mejores amigos que falleció hace un par de años, y a Román Medina, ¿no? Y entre los cuatro pues empezamos a convocar a más gente, ¿no? Y al final reunimos ahí un montón de gente en la primera reunión que tuvimos en mi casa, que luego pues se fue cayendo del proyecto, ¿no? Y al final nos quedamos unos pocos. Luego encima pues tuvimos discusiones entre nosotros absurdas que podíamos haberlas evitado, pero pues por lo que sea, pues optamos por liarla y enconar más todavía las discusiones y terminamos pues con bastantes broncas, ¿no? Pero al final de lo que emergió de ahí, emergió un grupo de personas pues que teníamos ganas, ¿no? De montar estos eventos técnicos y nos dimos cuenta además, claro, la primera edición que hicimos pensamos que no íbamos a meter pues a casi nadie, ¿no? Y estábamos preocupadísimos de cuánto dinero tenemos que gastarnos aquí si luego van a venir 5 personas, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que en la primera edición llenamos la sala entera y se quedaron como 200 o 300 personas en lista de espera que no podían entrar. Entonces nos dimos cuenta que de verdad había una oportunidad. ¿Vale? Y ahí hubo también un debate fuerte de, ¿hay que cobrar entrada por estos eventos? Y claro, la pregunta era, si no cobras entrada, corres un riesgo alto de que la gente no venga, porque la gente al no pagar, pues irán o no, según les apetezca, ¿no? Entonces decidimos cobrar entrada por dos motivos principales. Primero, para controlar eso, y segundo, porque creemos que es importante que la gente entienda que está pagando por algo que tiene calidad. ¿Vale? Y esto pues es una discusión eterna con las comunidades, ¿no? Y la gente que organiza eventos. Los hay que no quieren cobrar entradas, los hay que sí. Y pues bueno, nosotros decidimos esto y al final pues nos ha ido bien, ¿no? Pero el hecho es que nos pasó de todo. Desde que la sala en la que estábamos nos querían cobrar una barbaridad de dinero por dar catering, por dar comida. Y entonces pues ahí Arancha, la actual presidenta de Router, usó pensamiento ninja, ¿no? Usó pensamiento de hacker y compramos unos bollitos, aquí en España son muy famosos, se llaman conchas Kodan, ¿no? Son como unos bollos de chocolate. Y lo que hicimos es meter los bollos dentro del pack de bienvenida de cada asistente para que tuvieran, le metimos un zumo, una botella de agua y uno de estos bollitos, una concha Kodan. Entonces, claro, luego tuvimos bronca, una discusión fuerte con los de la sala que decían que les habíamos colado comida y dijimos, bueno, catering no es. O sea, lo que hemos metido es un bollito, ¿no? Entonces, pues aprendimos muchas cosas sobre la marcha, no habíamos organizado un evento nunca y al final, pues después de llevar ya pues 13 años, ¿no? Con esto, seguimos liando las mismas y seguimos haciendo las mismas estupideces. Lo que pasa es que ya lo hemos entrenado más y reaccionamos mejor y lo corregimos mejor, ¿no? Pero si os tengo que contar lecciones, la primera, a veces tus asistentes se equivocan cuando quieren un contenido. Esto lo hemos visto un año, la gente se quejaba muchísimo de que querían todas las charlas de ingeniería inversa, ¿no? De reversing. Y pues bueno, puede ser que esté bien, ese es el tema que está de moda en ese año, pero la ciberseguridad no solo va de reversing, también hay temas de radio, también hay temas de pues, leyes, también hay temas de gobernanza, también hay temas de sistemas, también hay temas de equipo azul. Entonces, si tú le haces caso a la gente por las modas, terminas haciendo eventos pasajeros que se van con las modas. ¿Vale? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con el contenido que eliges porque tienes una comunidad grande de personas a la que cuidar. No solo puedes centrarte en lo que está de moda. Por ejemplo, imaginaos ahora con temas Web3, criptos, el tema de lenguajes como Solidity, Viper, pues la tendencia sería llenar un evento todo de eso, ¿no? Pues nosotros no vamos a hacer eso nunca. Entonces creemos que tenemos un deber para la comunidad y hay que tratar todas las temáticas intentando balancear entre ellas, ¿no? Entonces, pues eso también es otra lección importante. A veces tu público se equivoca cuando te está pidiendo contenidos, porque la gente pues suele tender a lo que está de moda, ¿no?
y eso pues es importante el controlarlo. Alberto. Nada, yo recuerdo aquellas reuniones, aquellas charlas en IRC, ni siquiera nos conocíamos, yo por lo menos no conocía a muchos personalmente, porque no vivía en Madrid, vivía en Granada. Pero sí que era horas y horas de debate, de charla, y yo me acuerdo, no se me va a olvidar nunca la primera, porque ha sido la única en la que yo no he estado, la semana antes de hacerse, caí de la moto y me partí un tobillo, y ha sido la única en la que no he estado. Pero a partir de ahí, pues hemos visto cómo ha ido creciendo, hemos ido aprendiendo de nuestros errores, cómo el tema de las lecciones aprendidas 13 años después seguimos aprendiendo y seguimos haciendo muchísima autocrítica desde los 10 minutos posteriores a que finalice el evento, que tenemos una reunión donde con todo en caliente, y siendo conscientes de esos errores que cometemos, pues los ponemos en común y los vamos sumando a la lista de errores, quiero decir, para no volver a cometerlos. Hemos visto cómo ha ido creciendo, pues desde los principios en la Mutua madrileña, pasando por el Hotel Auditorium, hasta llegar a Kinépolis. Hemos visto cómo el evento ha ido creciendo. Sí que tenemos el gap, la desventaja de que todos tenemos nuestro trabajo. Esto lo hacemos en nuestros ratos libres. No nos dedicamos profesionalmente a esto, no cobramos de esto, no vivimos de esto. Chicos, no tengo un Ferrari, tengo un Renault Clio, porque mucha gente piensa que vivimos de esto, que esto lo hacemos por dinero. No lo hacemos por dinero, os puedo garantizar que en la vida hemos cobrado por esto. Y nada, básicamente el ver crecer al niño, como yo lo llamo, es lo que nos lleva cada día a intentar mejorar, porque realmente si os ponéis a pensarlo, un evento de este tipo es como un niño. Lo bautizas, lo ves crecer, ves cómo da sus primeros pasos, ves cómo llega un día y te dice, hola, esta es mi novia, y te va a presentar, vas viéndolo crecer, y realmente evolucionar de esa forma aporta muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Esa evolución te permite tener otros puntos de vista que quizás desde un enfoque particular no podrías tener. A mí, y no me cuesta ningún trabajo reconocerlo, si no fuera por Routed me habría perdido muchísimas cosas, me habría perdido entre ellas, y la primera principal para mí es conocer increíble, a gente increíble realmente, pero me ha aportado también muchísimo conocimiento, me ha aportado muchísimo pensamiento crítico, me hace plantearme muchísimas cosas según las cosas que veo. Hablar con este hombre que tenemos aquí, pues a mí personalmente me ha ayudado mucho, pero ya no solo a nivel personal, sino a nivel de evento. Aquí donde veis a Román es un killer. Cuando algo no le gusta, saca la espada y corta. Y tener a alguien tener a gente que te puede decir las cosas, que te puede pegar dos golpes, pero que después te dice, y ahora vamos a corregir eso, y ahora vamos a avanzar en esto. Eso es lo que desde mi punto de vista ha hecho que Rute sea lo que es hoy en día. La verdad que qué genial escuchar estas experiencias que están compartiendo, porque yo creo que eso es ¿qué te puedo decir? Es un objetivo clave para todo emprendedor apasionado por su profesión o por su investigación o vocación, es de alguna manera organizar un congreso, ¿no? Organizar un evento o algo donde puedas unir más mentes y compartir más experiencias y demás, ¿no? Y expandir el conocimiento. La verdad es que eso es genial. Y lo que hacen ustedes con la RUTECON, la verdad es que es increíble. Y obviamente vamos a estar presentes el próximo año, Dios mediante, así que vamos a estar preparándonos y sobre todo expandir, ¿no?, el conocimiento, y sobre todo llevar al otro lado del charco todo lo que es la parte de que también por este lado tenemos
mucho que aportar. Y ahí es donde quiero yo justamente entrar, porque hay un tema acá importante, que es el tema de la formación. Viendo un poco el background de ustedes, quisiera que nos compartan aquí al público presente lo importante que es ahora, hoy por hoy, el tema más allá de lo que es la formación que te puede dar una universidad, que te puede dar un curso, una especialidad, etcétera. Lo importante que es el self-study. ¿Qué quiero decir con esto? Para que entremos en contexto. Hay una frase que me gusta bastante, querido Román, búscate la vida. La conozco mucho porque es que es así. Vos si vos querés hacer algo, búscatela, brother, o sea, arreglátela, ayúdame a que te ayude, ¿no? Aquí no es nada es fácil, ¿no? Aquí tenés que bregar, tienes que costarte, vas a fracasar 100 veces, 70 veces, 100 hasta que lo logré, o sea, no es fácil, porque ahora yo veo muchos jóvenes que lo quieren fácil, lo quieren todo fácil, lo quieren todo para ayer. Nosotros que venimos a la old school, hace rato estábamos conversando, estábamos hablando justamente de este tema, como lo comentaban ahí, el disquete, el IRC, puta, qué genial el IRC. Pero me encantaba el IRC, bro, qué buena onda. Ver todo ese proceso, ese cambio, cuando estábamos, yo me acuerdo de Latin Mail también. Bueno, hay mucho que contar ahí, ¿no? Pero el IRC era el propio. El IRC era el propio, ¿no? Y ahí fue, ¿no? Fue evolucionando la cosa del chat y tanta cosa. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que en esa época tenía una 386. Y en esa 386 me acuerdo que manejaba AutoCAD, mi hermano hacía su tesis, yo estaba toda mierda del IRC, y de paso no sé qué más hacíamos, o sea, ¿te das cuenta? Y estábamos con Dialab, ¿no? Donde tardaba 3 días en bajar una canción. Es increíble, ¿no? Y no faltaba que tu madre agarraba, levantaba el teléfono, ¡no, la canción! Te cortaba todo, te quería morir, ¿no? Fue genial eso. Pero bueno, Aquel era uno de los ataques más desarrollados. O sea, si sabías el teléfono de tu colega y querías cortarle el rollo, le llamabas y luego llegaba y decía, ahora tengo una RDSI con 2 canales y la cosa cambia. Pero sí, y yo personalmente, no sé si debería decirlo, pero yo sigo chateando en el IRC. Yo sigo chateando en el tu IRC. plataforma está De hecho, genial, ¿no? Su dashboard está buenísimo. sí, de hecho hasta hace unos años Román me hosteaba el IRC en en una de sus máquinas. Y es brutal, es brutal. Hablas de Latin Mail, hablas de muchas cosas que nos traen muy buenos recuerdos y que han ido evolucionando. Había fijaos, sin ir más lejos, el NetMeeting, aquellas videoconferencias. Hoy hay sistemas de videoconferencias que tú le dices a alguien, ¿ha usado NetMeeting alguna vez? Y dice, ¿Net qué? O los famosos ActiveWorld, que ahora se llaman Second Life. Eh, todo ha ido evolucionando, pero creo que las comunidades también. Hay comunidades en Telegram, pasamos por los foros, eh, hemos pasado por un montón de sitios. Son muy, muy, muy buenos recuerdos que me sacan muy, muy buenas sonrisas. Porque yo personalmente me lo he pasado muy bien. Con aquellos ping que le mandaban las cadenas de desconexión al modem a TH0 y hacía el modem y caía. Son... eh, bueno, me estáis haciendo sentir viejo, ¿eh? Me estáis haciendo sentir viejo. O dientes de leche apenas, dientes de leche apenas. Ya hayamos visto este cambio, que evoluciona tan rápido, ya no es nuestra culpa, pues ya nosotros quedamos, igual nos vemos guapos y jóvenes, como dice Román, ¿no? Así que no pasa nada ahí. Pero estando en ese contexto, quería consultarle, ¿qué piensan ahora? ¿Es importante para estos atletas, estos jóvenes que están ahí detrás, que dicen quiero ser hacker, quiero ir a Rotecon, quiero ir a un congreso, quiero ser programador, quiero buscarme la vida, dicen, quiero hacer algo con mi vida, quiero ser, no sé, digamos, ¿no? Para decirle, para orientarlo, brother, deje de jugar Fortnite, hágalo más productivo, algo que produzca, o sea, tantas horas pasadas ahí, querido, ya pues por favor, o sea, está bien que estés un par de horas ahí jugando, pero también hay que dedicarle ciertas horitas a algo productivo, que te dé billete por lo menos, o ayudar, ¿no es cierto?, a tu compañero. Siempre hay una manera de ayudar, ¿no? ¿Qué mensaje ustedes pudieran darnos ahí, digamos? ¿Y qué se está haciendo hoy por hoy, ahora en su experiencia que ustedes tienen? Si nos pueden comentar un poco, para justamente para la formación
académica o de una manera técnica o como sea para los jóvenes, incluso para las personas adultas que hemos tenido oportunidad de conocer personas que la edad es un número, es relativo, es simplemente un número. Uno cuando quiere aprender, aprende y yo creo que es cuestión nomás de lanzarse y no tener miedo, ¿no? Yo Bueno, veo aquí una cosa importante que es que ha cambiado mucho la disponibilidad de la información. Antes, cuando nosotros empezamos a meternos en esto, había poca información, pero era valiosa la información que encontrabas. Es decir, te metías en una BBS, yo me conectaba mucho a una BBS estadounidense que se llamaba Mooncrows, ¿no? El Cuervo de la Luna. Y ahí encontraba mogollón de cosas en grupos que tenía Mooncrows dedicados pues a Warez y a hacking, etcétera, ¿no? Entonces la información que había era buena, había poca, pero buena. Vale, ahora los jóvenes tienen un problema importante, que hay muchísima información, muchísimas opciones de aprender, muchísimas opciones de conocimiento, muchas escuelas, muchos cursos, Coursera, Udemy, hay 20.000 millones de sitios donde puedes aprender. El problema está en saber diferenciar qué es lo bueno para ti. Y esto en nuestra época yo creo que no teníamos ese problema, porque como había poco, pues lo que encontrabas le sacabas partido. Ahora los jóvenes tienen otro problema distinto, que es encontrar la información estructurada y de calidad. Porque hay, si os ponéis a observar un poco todo lo que hay en oferta formativa, hay muchas cosas que son de verdad verdaderas basuras y están ahí disponibles y los jóvenes se las encuentran. Entonces, tienen una dificultad importante para poder filtrar. Y nosotros tampoco podemos estar ayudándoles a filtrar, porque al final forma parte importante de aprender el descubrir por ti mismo, ¿no? Entonces, si tú les filtras, también les conduces a sitios a los que a lo mejor ellos no habrían llegado por sí mismos, con lo que es una situación compleja, porque ni siquiera nosotros de otra generación tampoco les podemos ayudar a filtrar. Con lo que yo veo que es una situación difícil para los jóvenes. ¿Cuál es la recomendación? Yo creo que lo primero es encontrar el contacto con la pasión. O sea, tú tienes que saber que esto te apasiona. Y has citado el tema de los videojuegos. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con chavales más jóvenes, ¿no? Están enganchados a los videojuegos y a veces ahí de repente uno se para a pensar, oye, ¿yo esto cómo lo podría hackear? Y salen de ahí, ¿no? Por ejemplo, nuestro compañero Raúl, él estaba muy metido en videojuegos y eso es lo que le llevó directamente al mundo del hacking, ¿no? Y de hecho tuvo líos, ¿no? Por hackear algún videojuego y hacer cosas, ¿no? Pues de ahí salió la pasión, ¿no? Él descubrió en el videojuego esa pasión y eso le hizo generar otras pasiones, ¿no? Entonces yo creo, lo importante es darse cuenta que a ti esto te apasiona, que los ordenadores te generan algo y que cuando estás haciendo cosas con ellos, pues tú descubres ahí algo, ¿no? Y esto se lo cuento a mis alumnos algunas veces, medio en broma, medio en serio, pero es verdad, ¿vale? Que yo me pegaba días delante del ordenador y para no levantarme a ir a hacer pis al baño, tenía una botella de Coca-Cola de 2 litros y hacía pis en la botella, por no separarme del ordenador y seguir con el tema que estaba haciendo, ¿no? Y peor, llegó ya un punto en que lo que hacía era comer macarrones sin hacer. O sea, tenía la bolsa de macarrones y me los comía crudos directamente porque no me quería separar del ordenador. Entonces, pues ahí hay un componente importante, lo que os decía antes, de la obsesión, ¿no? Entonces, esa pasión, esa obsesión es lo que te va a llevar a aprender. Entonces, lo primero, hay que poner en contacto a la gente con esa pasión. Eso es lo que tienen que encontrar. Tienen que conectar emocionalmente con el mundo del hacking, ¿no? Y eso les va a llevar a otras cosas. Lo que pasa es que, insisto, estas nuevas generaciones, la dificultad que tienen es que tienen avalancha de información y es difícil, discriminar. Entonces, yo no sé si lo tienen más fácil o más difícil que nosotros, porque pues yo no recuerdo muchas cosas que considerara en el pasado que no me han servido de nada. Y ahora veo mucha información que podría haberme ahorrado mucho tiempo si la hubiera ignorado directamente. Entonces no sé cuál es la situación mejor o peor, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta, y en esto creo que Román estará de acuerdo conmigo, en que antes la información estaba mucho más restringida. Las comunidades eran muchísimo más cerradas, acceder a la información era realmente complicado. Es lo que decía Paul, búscate la vida, búscate la vida. En ese aspecto creo que hemos avanzado, pero hemos pasado de que haya mucha información a la infoxicación. A la infoxicación. Entonces, ¿beneficia eso? Pues no, realmente no,
desde mi punto de vista y mi opinión personal, no beneficia. No beneficia. Tener información que realmente no te sirve de nada, pues no sirve de nada. No sirve de nada. Nosotros también, y hablando otra vez de Rooted, sí que pretendemos que las formaciones, bueno, nosotros dedicamos unos días antes del evento a la formación. Tenemos el evento distribuido en 3 días de formación y 3 días de evento. Nosotros pretendemos o buscamos tocar todos los palos con profesionales y con información de calidad. De calidad. Habrá quien le guste, habrá formaciones que se ajusten a las necesidades del momento, habrá formaciones que sean modas, pero lo que sí que procuramos siempre es que haya una formación de calidad con profesionales que aporten, pues eso, ese valor, ese gap que quizá la formación reglada, como pueden ser universidades, como pueden ser formación profesionales, pues no te aportan. Bien, pues a mí me gustaría preguntarles, ya saliendo un poquito del contexto de los congresos, ¿cómo ven esta situación ahorita de lo que está sucediendo con las empresas, los ataques? ¿Qué tanto ha cambiado ahora la concientización de las empresas? Antes se rumoraba, o por lo menos en Latinoamérica, siempre hemos dicho que pues no los atacaban o que no pasaba ese tipo de contrastes. Siempre se hablaba de noticias de Estados Unidos, entonces sonaba un poquito lejano como que el que te pudieran hackear una empresa. Últimamente en México pues está ahorita sonando mucho el hecho de que pueden atacar incluso a agencias gubernamentales. Eh, a mí la pregunta que me surge tiene que ver un poco con las infraestructuras de misión crítica. Sé que pues España nos lleva algunos años de ventaja en innovación tecnológica, también en la parte industrial. Al estar ya más conectadas, digamos que las cuestiones vitales de la infraestructura de España, ¿creen que eso tenga que ver en que definitivamente se tome más serio la ciberseguridad? O sea, nosotros vemos que tienen, por ejemplo, más apoyo del Interpol, Europol, algunas otras instancias, también que hay institutos incluso como dedicados con cierto presupuesto para, como el INCIBE, entre otros, para poder hacer como cuestiones notables de investigación. ¿Qué recomendación darían para Latinoamérica o qué creen que los esté poniendo un poquito a la vanguardia en estos puntos? Yo diría que realmente, lo primero, hay países en Latinoamérica que están en vanguardia, ¿eh? Hay cosas que está haciendo Telmex, por ejemplo, que son muy importantes desde el punto de vista tecnológico y están muy avanzados, ¿no? Yo creo, no tenéis que mirar hacia España como que España es vanguardista o Europa es vanguardista, porque en Latinoamérica están haciendo cosas muy potentes y muy interesantes. Incluso están saliendo empresas de países latinoamericanos que están siendo compradas por empresas estadounidenses porque tienen un valor que ellos mismos no encuentran, ¿no? Entonces, no creo que haya una diferencia esencial. Sí veo algo distinto que en Europa hace, por un lado, que vayan las cosas más rápido y hace, por otro, que vayan más lento, que es a los europeos les gustan mucho las cosas estables y las regulaciones. Entonces, la regulación empuja a que las empresas tengan que adaptarse pues, a una serie de requisitos que los gobiernos europeos imponen, ¿no? Como el Reglamento General de Protección de Datos, que está ahí para proteger a los ciudadanos europeos y aplica a cualquier empresa que quiera trabajar con estos ciudadanos, ¿no? Pero yo no veo una diferencia sustancial en innovación frente a lo que se puede hacer en cualquier otro país. Sí veo un detalle que yo no creo que haya cambiado en los 30 años que estoy en el sector, ¿no? Y es que siempre es igual. Siempre se subraya la importancia de la ciberseguridad y siempre las empresas invierten poco en ciberseguridad. Entonces, y esto ha sido así desde que yo empecé a trabajar. O sea, no ha cambiado nunca. ¿Vale? Es verdad que todos los días estás viendo en prensa mafias del ransomware, pues como la gente de Lockbit y Conti, que están pegando muy fuerte y están haciendo muchísimo daño a las empresas, y todavía seguimos con discusiones de si hay que invertir 5 millones de dólares o 10 millones de dólares o si hay que pagar salarios como para que los profesionales estén ahí trabajando. Y esta discusión
es llamativo porque en el mundo financiero, si tú tienes una pérdida potencial de 20 millones y pones una cobertura financiera contra esa pérdida, nadie cuestiona que le tengas que pagar a una aseguradora por un producto financiero 3 millones. ¿Vale? Entonces, tenemos un problema importante. Las empresas no entienden bien de qué va el riesgo, lo entienden después de sufrir el incidente con una mafia del ransomware, ¿vale? Con los cibercriminales, pues porque lamentablemente sufren mucho. Pero yo no sé si es que nosotros como expertos no sabemos explicar bien la situación que hay, pero yo no veo una mejora sustancial. Sí veo las empresas muy grandes, obviamente invierten dinero porque saben lo que se están jugando, pero ¿esas cuántas son? En España son 35, ¿vale? Y por debajo de esas 35, que son las más grandes de España, pues a lo mejor hay otras 500 que son grandes, que a lo mejor algunas se lo toman en serio y otras no, y luego todo lo demás, las pequeñas empresas no se lo toman en serio. Y siempre argumentan que es que no tienen dinero para protegerse, y es un argumento bastante pobre, ¿no? Porque hay mucha tecnología gratuita y mucha tecnología open source y gente muy cualificada para operar estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo llevo yendo 30 años, excusas de empresas que luego, claro, van llorando por los rincones porque una mafia del ransomware los ha hackeado y les pide dinero. Y no entienden qué les ha pasado. Y claro, yo lo primero que les digo, yo sí lo entiendo, llevas 15 años sin invertir un céntimo en ciberseguridad. Es que lo que te ha pasado te tenía que haber pasado antes. ¿Vale? Entonces, esto es lo que has sembrado y esto es lo que recoges de lo que tú has sembrado. Si sigues pensando que la ciberseguridad es una cosa que hacen los chavales que te controlan la impresora, o que te cambian el tóner o te ponen los folios, pues tienes un problema, porque la ciberseguridad afecta directamente a la cuenta de resultados de la empresa. Entonces, no sé si es culpa nuestra, que no lo sabemos explicar bien hacia arriba, o es culpa de los que están arriba que no lo quieren entender porque no quieren enfrentarse con este problema. Pero yo no creo que hayamos mejorado mucho, ¿eh? O sea, tampoco quiero ser negativo, ¿vale? Las empresas se lo están tomando más en serio, pero yo creo que el entorno en general, el ecosistema en general, es bastante vulnerable. Y con las infraestructuras críticas, os voy a poner un ejemplo. Hay una empresa española que se llama Tarlogic que ha estado dando 2 charlas en 2 ediciones de Routed hablando de las redes eléctricas, ¿no? Y de los protocolos de la red Prime. Y ha demostrado cómo con un adaptador se meten en el sistema eléctrico y paran la luz de un edificio. ¿Vale? Y esto se ha puesto encima de la mesa. ¿Sabéis cuál ha sido la reacción de la industria de las empresas energéticas? Pues en vez de ponerse a resolver esto, lo que han hecho es vetar a Tarlogic para que no pueda prestar servicios en ellas. Entonces, esta es una reacción de niño pequeño, ¿no? Y pues si no cambiamos esto, pues, vamos mal. Y estamos hablando de infraestructura crítica, ¿vale? Que no por barrer debajo de la alfombra el problema va a desaparecer. Es que el adversario lo conoce este problema, lo va a poder usar contra nosotros, ¿no? Entonces, yo soy bastante escéptico con que hayamos mejorado algo, ¿vale? Sí creo que ha habido muchos cambios, que hay más regulación y la regulación ayuda, pero las empresas siguen teniendo el mismo nivel de conciencia que es bastante bajo. Eh, Hay que, bueno, lo que me he dedicado durante algún tiempo también a temas de concienciación, y el resumen que yo haría principalmente es que hay dos tipos de empresas, no, yo diría que hay 3 tipos de empresas: las que han sido hackeadas, las que van a serlo y las que lo están siendo en este momento y ni siquiera se han dado cuenta de que tienen visita dentro. Es cierto, como dice Román, que la inversión ha crecido algo, ha crecido, no me atrevería a decir bastante, en base a cómo evoluciona la tecnología y en base a donde nos estamos metiendo. El tema de las infraestructuras críticas, pues es complejo. Es complejo. El ejemplo que ponía Román sobre Tarlogic es brutal. Es brutal. No entendemos que después de 2 años diciéndole a una eléctrica: hola, tienes este problema, su reacción sea llorar. Pues mira, tengo que ser honesto, a llorar a la llorería. Cuando te lleguen y te cojan y te apaguen, no un edificio, porque después están los movimientos laterales tan conocidos por todos, que después pasas a la central, da miedo, da mucho miedo. Y como comentábamos antes, pues esto impacta directamente en la sociedad. Impacta directamente en la sociedad. Imaginad por un momento no vamos a decir una ciudad grande, un pueblo de 20.000 habitantes al que le cortan la luz. ¿Podría pasar? Pues sí.
podría pasar. ¿Por qué no pasa? Pues porque tenemos muchísima suerte. Porque tenemos muchísima suerte, pero en el momento en el que a alguien se le vaya la mano un poco, pues tenemos ese gran problema y llorar a toro pasado no tiene solución. Las empresas deben de invertir muchísimo más en ciberseguridad, ya no solo en concienciación, sino en ciberseguridad. ¿Y cómo se invierte en seguridad? Pues buscando talento. Ese talento que nosotros llevamos años reclamando que hay en España y que por desgracia se tiene que ir a trabajar fuera de España por los sueldos, por los proyectos, por un montón de cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos desperdiciando ese talento y estamos dejando en evidencia la seguridad, la seguridad de infraestructuras críticas, como por ejemplo puede ser el suministro eléctrico. Una vez que RootCon se ha vuelto bastante exitoso, ¿cómo fue el sentir de ustedes en ese momento de que ya han logrado ese objetivo y posicionar muy alto esta con? Bueno, Román, lo voy a decir, tío. Román no está contento. El objetivo el de Román y el nuestro es montar un evento con más de 15, 20 mil personas. Nuestro objetivo es que el conocimiento sea distribuido. Cuanta más personas llegue va a ser muchísimo mejor. Algunos dirán, "Buah, el flipado este dónde va con 20.000 personas". Pues no. Solo no se puede hacer, pero con amigos sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Nosotros solos no, porque realmente no sé si lo hemos comentado, esto lo hacemos en nuestros ratos libres, lo hacemos entre 7 personas con la incorporación de Lucas, pero tenemos muchísimos amigos. Y entonces, con nuestros amigos, gente en la que confiamos, gente que nos apoya, sí que lo podemos hacer. Y es justamente, nosotros no vamos a estar nunca contentos. Podemos decir, joder, qué bien ha salido, joder, qué bien me lo he pasado. Pero siempre vamos a querer un poco más, un poco más y un poco más, y ir creciendo, porque realmente es lo que queremos. Es lo que queremos, es lo que queréis vosotros, es lo que quiere todo el mundo. Eh, lo que sí que me gustaría también poner en valor es el talento que hay en España, el talento que hay en Latinoamérica, el talento que habla español y que muchas veces y lo voy a poner entre comillas, se menosprecia, no se valora. No se valora. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ver charlas muy killer, muy killer, y no han tenido una repercusión como debiera. Pero esas charlas se han presentado en otros entornos anglófonos y esas charlas lo han petado y se han visto en prensa española, en medios de comunicación española, y dices, pero tío, si esto lo vi yo hace 3 años, ¿cómo puede ser que esto lo esté sacando ahora? Entonces, hay que poner en valor eso y la única forma que tenemos de ponerlo en valor es que llegue al máximo de gente posible, al máximo de profesionales, de público. Ya no te hablo solamente de profesionales de la seguridad informática, te hablo de gente de la calle, gente a la que le interesa saber cómo una persona conectando un aparatito al enchufe del microondas de su casa puede apagar un edificio, puede apagar una central eléctrica. Yo creo que tenemos un problema en general en todas las culturas de la ñ, ¿vale? Y es que creemos que una persona en Las Vegas o en San Francisco puede hacer milagros y puede meter 20.000 personas en un edificio y no nos creemos que nosotros lo podamos hacer. Y peor, en concreto en España, cuando a alguien parece que le está yendo bien, hay reacciones de odio, ¿no? En algunos casos. Yo no sé si esto lo veis vosotros también, pues en México y en otras comunidades, ¿no? Parece que cuando te empieza a ir bien, entonces ya te has vuelto malo, ¿no? Porque como te va bien, algo malo has hecho. Pues eso son cosas que para mí son obsesiones que tenemos que cambiar. O sea, yo no quiero que parezca que todo lo que importante que se hace en ciberseguridad lo tengan que hacer anglosajones. Yo quiero que lo hagan personas que usan la ñ. O sea, quiero que lo haga gente en español. ¿Vale? Y segundo, si ellos... Yo estuve en la DEFCON número 2, ¿vale? Que se hizo en una tienda de campaña
y ahí no había ni 400 personas, ¿vale? En la DEFCON 2, ¿vale? Había más gente en la primera Routed que hicimos que en DEFCON 2. ¿Vale? Pues sinceramente, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Vamos a ir a por ello. O sea, y mi obsesión es lograr que la ñ impere en la ciberseguridad con fuerza, y un evento de 15.000 personas no me parece para nada una locura. O sea, el secreto está en hacer las cosas con orden. Pues primero creceremos un 10%, luego un 20%, luego decreceremos, pero hay que pensar a largo plazo y hay que pelear por el largo plazo, no pensar que mañana lo tienes todo hecho, que también conecta un poco con lo que comentabais antes, ¿no? De tener cultura del esfuerzo, que esto no se va a hacer en 3 meses, esto costará 7 años lograrlo, pero pues no me preocupa, yo tengo un compromiso, insisto, con mi cultura, ¿no? Yo quiero que la ñ impere, y entonces pues me preocupa esto, entonces hay que lograrlo. Y se puede hacer y lo haremos. Vamos, no tengo la menor duda. Y contamos con vuestra ayuda, por supuesto. Por supuesto, vamos. Correcto, correcto. Claro que sí. Ahí estamos nosotros también para apoyar. Es que, acuérdate, pet aspera ad astra. Siempre me recordaba a mi padre ese dicho. Sí, Con sí, sacrificio encontró señor. las estrellas. Con Sí, sí. sacrificio entre las piedras también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuesta, no es fácil. Mira el objetivo que ustedes tienen, la verdad que es genial. En realidad, creo que eso es lo que se quiere con este tipo también de podcast, de hacking, llamémoslo, porque esto también es un trick que básicamente lo que hacemos es tratar de llegar a todos ustedes y recordarle también a otros atletas que ya se les ha subido un poco el conocimiento, parece, o bueno, el sentido de grandeza, que también hay que bajarse un poco y acordarse que recordar que siempre vamos a ser unos eternos aprendices, ¿no? En el sentido de la vida. Porque si te pones a pensar, mira, algo que es genial y me parece, la verdad que me parece destacar y mencionarlo, que yo valoro y admiro muchísimo la capacidad de empatía de muchas personas. O sea, es increíble. Por ejemplo, mirar la humildad y sencillez que la que ustedes tienen de poder comentarnos y poder compartir todo esto, esto es genial. Y de eso se trata, ¿no? El aprendizaje por osmosis, que una vez también lo comentó el Chema, saludo a él, que, que es este tipo de charla, este tipo de encuentro, ya sean virtuales, y de hecho, nosotros que somos personas virtuales se dan cuenta de que lo que más queremos es estar cerca, porque no, más allá de lo que es estar hablando de tecnología y demás, es hacer cosas geniales, tomarse una cerveza, reírse, hablar de cosas banales, porque en lo banal está lo genial. ¿Te das cuenta? En una cerveza, en una charla, en compartir un momento, que puede ser un momento eterno donde estamos escribiendo, haciendo historia, básicamente ahí, de ahí salen cosas geniales. Cuando de alguna manera compartí experiencias y vivencias, ¿no? Y lo que se hace en estos roots, con lo que ustedes hacen en estos encuentros y lo que se quiere hacer con este podcast y en general, es eso, es transmitir y ayudar a que todos encontremos ese norte de una manera que compartir el conocimiento, uno, no ser egoísta y lo que acabas de mencionar hace rato, porque el ser humano, la verdad que hay ratos en el que no sé, de alguna manera nos hemos desviado un poco, pero siempre tenemos que encontrarnos, siempre tenemos que darnos cuenta en dónde estamos pelándole, decimos acá, por qué estamos errando, porque la idea es reflexionar, porque nosotros como investigadores reflexionamos todo el tiempo. Prácticamente cuando hacemos ingeniería inversa, ¿qué es lo que hacemos? Queremos entender por qué, cómo funciona. ¿Te das cuenta? Lo que hacemos se basa en la filosofía. O sea, básicamente es preguntarnos por qué, de cómo funcionan las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Si no entendemos cómo, como hombres, si no conocemos nuestra historia, no sabemos dónde vamos. Entonces, diciendo todo esto, la verdad que es genial haberlo escuchado. Y yo quiero hacerle no es una pregunta, darle un momento, así como se dice, el momento del éxito. ¿Qué no le hemos preguntado? ¿Qué le gustaría transmitir en este contexto, en este momento? A toda la comunidad, a todo el mundo, porque esto, Dios mediante, se hace viral y esa es la idea, ¿no? Que tratar de que llegue a más personas. Pero a esos que nos están escuchando, esos atletas que están escuchando ahí, ¿qué les gustaría decir? Así vamos, Alberto y Román, hoy por hoy en este mundo hiperconectado, con metaverso que se viene encima, con el Web3, con todo lo que hay por encima hoy por hoy, y sobre todo para estos pequeños emprendedores que están comenzando y estos futuros atletas que también están detrás de los videojuegos, que es genial lo que están haciendo, pero que no pierdan mucho tiempo, por favor, nada más. Bueno,
Ah, no, sí, Hemos, crudo, crudo y sin anestesia. hemos tocado muchos temas. Yo realmente creo que nunca debemos de olvidar de dónde venimos. Yo he tenido la suerte de poder coincidir en el Quiet Man con mucha gente, beber muchas cervezas, debatir mucho, hablar de muchas cosas. Creo que eso es fundamental. Creo que el conocimiento se tiene que compartir. Creo que hacia ahí es hacia donde deberíamos de dirigirnos. Y por supuesto, chicos, no le peguéis tanto al Fortnite, por favor. Dedicarle un poco de tiempo a leer, a formaros, eh, y después le pegáis al Fortnite un rato, pero primero lo importante, o sea, tenemos que invertir muchísimo tiempo, hay que leer muchísimo para trabajar en seguridad informática, tienes que estar al día de cosas que pasan, tienes que saber hoy lo que va a pasar mañana, tienes que tener la capacidad de tener un pensamiento crítico, un pensamiento lateral que te permita ver no lo que está pasando, sino lo que puede pasar. Hemos hablado de infraestructuras críticas. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Yo muchas noches cuando me voy a dormir y me meto en la cama, me meto en la cama con el culo apretado porque no sé lo que me puede pasar en cualquier momento. No sé si algún tarado puede tomar el control de un avión y que se estrelle contra mi casa. Todas esas cosas me preocupan. Todas esas cosas me preocupan. Y si tengo la posibilidad de hacer todo lo que esté en mi mano para que cualquier cosa de esas no pase, o hablo de un avión, o hablo de una central nuclear, o hablo de una planta potabilizadora de agua, de una depuradora, de una compañía eléctrica, podríamos hablar de miles de cosas que nos podrían poner los pelos de punta. Entonces, el mensaje que yo daría, pues, es eso. Chicos, leed, compartid el conocimiento, acercaos a todos los grupos que os den la posibilidad de acercaos, llámese routes, llámese como se quiera llamar, integraos, como dirían los matemáticos, integraos y no os derivéis. Yo os diría una sola frase. Cada vez que alguien se os acerque y os diga que algo es imposible, la respuesta que le tenéis que dar es: esto es imposible para ti, no para mí. En verdad, ha sido todo un honor tenerlos en esta nueva entrevista, Román y Alberto. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Y pues para nuestra querida audiencia, no se pierdan ninguna entrevista, que se vienen cosas bastante chulas. Nada, el Muchísimas placer gracias. ha sido nuestro. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado. No, pues en verdad un gusto haberlos tenido por aquí en la Jaula del Noob. Muchas gracias a todos, no olviden sintonizarnos. Esto fue la Jaula del Noob.